Hola amigos, en este vídeo voy a hablar sobre la mujer samaritana y lo que nos dice esta historia sobre segundas nupcias. En principio no voy a poner ningún texto en la pantalla, o sea que recomiendo que antes de ver el vídeo que se lea el capítulo 4 del Evangelio de Juan y que luego se escuche el vídeo. Simplemente voy a entrar directamente en el estudio del capítulo. Sabemos como resumen que lo que ocurre aquí es que Jesús se encuentra con una mujer en un pozo, están los dos solos y empiezan a hablar. Hablan sobre la vida eterna, hablan sobre cómo se debe orar, que no es en un sitio, lugar físico, sino que es en espíritu y en verdad. Pero una de las enseñanzas que podemos extraer de aquí tiene que ver con segundas nupcias. Lo que pasa es que no es, a mi parecer, un texto donde puedas sacar una doctrina segura sobre segundas nupcias. Es decir, que si solamente lees la historia de la mujer samaritana para sacar una doctrina sobre si segundas nupcias son lícitas o no, a los ojos de Dios, creo que no se puede hacer, es lo que quiero decir, porque no está muy claro. O sea, serviría para apoyar a los versículos que sí son claros, ¿vale? Hay otros lugares de la Biblia que tienen enseñanzas claras y literales, y esta pues no sería una de ellas. Pero aún así, yo puedo hacer un estudio donde sirve este texto para apoyar los versículos que sí son claros. Entonces, empezando cuando le dice Jesús a la mujer que le dé agua, él está hablando de agua natural para una sed natural, ¿vale? Y luego le dice a ella que él tiene la capacidad de dar un tipo de agua que da vida eterna. Entonces, ella al principio hablando con él sospecha de él o le cuestiona, digamos, le dice, mira, es que ni siquiera tienes un recipiente para sacar agua, ¿de qué me estás hablando? Pero luego ella acaba entendiendo que este hombre o viene de Dios o entiende de Dios o algo parecido, y le acaba diciendo ella a él, vale, dame de esa agua, o sea, de esa agua que da vida eterna. O sea, ella ya capta que este es un hombre especial y sabe que no es ningún loco. Entonces, en ese momento, cuando ella empieza a creer, ¿sabes?, hasta cierto punto de que está hablando con alguien que conoce de Dios, en ese momento es cuando, o sea, que cuando ella se acerca al Señor, es cuando Él le hace una prueba y le dice, ven y trae a tu marido. Y ahí es donde quiero empezar el estudio bíblico, concretamente con los versículos del 16 sí, al 18. Vale, bueno, entonces le dice, ven y llama a tu marido. Y ahí en el griego el pronombre posesivo es sí, o sea, sy, que sería tú, y aner significa marido. Trae a sí aner y ven aquí, ¿no? Entonces ella le contesta solamente 3 palabras. Ella le dice, no tengo marido. Esas 3 palabras. No le cuenta una historia, mira, es que yo he tenido mucha mala suerte con los hombres, me ha pasado esto, luego me pasó lo otro, yo estaba muy enamorada y tal. Ella no le cuenta todo esto, simplemente le dice, no tengo marido. Entonces Jesús le responde a esas 3 palabras. Cuando él le dice a ella, has dicho la verdad, se refiere a esas 3 palabras, no tengo marido, porque eso era verdad. Pero él le contesta de una manera para que ella entienda que él sabe más, sabe toda la verdad. Es capaz de decirle que esas 3 palabras pronunciadas por ella son verdad, pero que aparte él sabe el contexto, la verdad en contexto, y sabe que ella ha estado con 5 maridos. Entonces, aquí hay personas
que creen en segundas nupcias y que dicen, ves, aquí en la historia de la mujer samaritana, esta escritura está demostrando que puedes tener 5 maridos. Ella se divorció muchas veces y se volvió a casar, por lo tanto, como Jesús los llamó maridos y no dijo has tenido 5 amantes o has tenido 5 amigos, dijo has tenido 5 maridos, o sea, la palabra es aner. Entonces, con eso ya justifican sus segundas nupcias. Pero hay varios temas que ver aquí. Primero, no sabes si ella fue repudiada muchas veces o si ella se quedó viuda muchas veces o una combinación de las dos cosas. No queda claro. Si sabemos que la gente no va a discutir sobre si una persona se puede volver a casar después de quedarse viuda. Todos sabemos que si te quedas viuda te puedes volver a casar. Lo que está bajo debate es si te puedes volver a casar quedándote divorciada o divorciado. Entonces aquí, cuando dice que has tenido 5 maridos, tampoco sabemos con certeza que eran matrimonios lícitos. El hecho de que Jesús les llame maridos no quiere decir que sean matrimonios lícitos. ¿Vale? Juan el Bautista, en Mateo 14:4, Juan el Bautista está utilizando el mismo verbo, que es en el griego echo, E-C-H-O, que significa tener. Cuando le dice Juan el Bautista a Herodes, no te es lícito tenerla, es este verbo echo. No es eco tenerla, pero tenerla, no es lícito tenerla. Él la tenía, Herodes tenía a Herodías, estaba viviendo con él, además ambos se habían divorciado de sus respectivas parejas, dos divorciados se casaron y Herodes tenía a Herodías, estaba con ella. Pero lo que vengo a decir es que la Biblia dice que Herodes la tenía, pues lo mismo, esta mujer samaritana tenía a estos hombres, a estos maridos. Pero luego continúa y dice, y el que ahora tienes no es tu marido. Ahí el pronombre posesivo es sí, S-Y. Entonces, no hay una palabra de contraste, no dice, has tenido 5 maridos, digamos, legítimos, pero el que ahora tienes resulta que ni siquiera te molestaste en casarte con él. O sea que aquí no hubo pecado y aquí con este sí. No hay una palabra de contraste, sino que hay un coma, o en algunas versiones pone punto coma y pone la palabra kai en griego, K-A-I, que es y o también. Porque si fuera una palabra de contraste pondría de-e, que significa pero. Entonces, a poner kai es una continuación. Has tenido 5 maridos, igual que Herodes tuvo a Herodías, que no era lícito, has tenido, y una continuación, más de lo mismo, y el que ahora tienes no es tu marido. Lo que pasa es que ella solo mencionó no mencionó los 5, pero Jesús ya lo sabía. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no puedes extraer una doctrina de este versículo y decir con certeza, ella se divorció varias veces y se volvió a casar y Jesús los llamó maridos, por lo tanto son lícitos, y lo único que ocurre aquí es que el que tenía ahora no se había molestado en casarse con él, estaba en fornicación, digamos. Pero esto no lo tenemos claro por lo que yo he explicado. Ahora, y luego vemos que la mujer le dice, percibo que eres un profeta, ella reconoce que ha pecado, ¿no? Bueno, y luego tenemos otras partes de la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios 7, en el versículo 2, dice que para evitar la fornicación, que cada hombre tenga a su mujer y cada mujer tenga a su marido. Pero esto no es una obligación de estar casado. Jesús no estaba casado, Pablo creo que no tuvo mujer nunca, no estoy segura, pero desde luego en el Evangelio no estaba con nadie, y Juan el Bautista tampoco se casó. Entonces no es obligatorio casarte.
Primero de Corintios 7:2 no está hablando de una obligación de casarte para evitar la fornicación. Date cuenta que Jesús explica que cuando te divorcias y te vuelves a casar, estás en adulterio. Y Pablo deja claro que hasta que tu esposo o esposa no muera, no te puedes volver a casar. O sea que la Biblia no se puede contradecir. Y no se está contradiciendo cuando dice que cada hombre tenga a su propia mujer. Además, hay un pronombre posesivo en el griego que es adicional. A ver si lo encuentro. Bueno, voy a mirar una cosita sin enseñarlo. Estoy mirando en la versión de Mounce, que es donde se puede ver interlineal las palabras en griego y en inglés, está en inglés. En 1 de Corintios 7:2, ahí pone, el pronombre posesivo es eutou, no sé cómo se pronuncia, H-E-A-U-T-O-U, que cada hombre tenga su propia mujer, ¿vale? Y para la mujer, idios, I-D-I-O-S, que tenga el idios aner, el propio marido. O sea, está enfatizando el hecho de que puedes tener un marido o una mujer, pero no son tuyos, no te pertenecen. ¿Por qué? Porque le pertenecen a otra persona. O sea, para evitar la fornicación, ten tu propio marido, pero no quiere decir que si conoces a un divorciado, que, bueno, para evitar la fornicación, cásate con tu amiguete divorciado, tu novio divorciado. No, porque eso estaría en contradicción con otros versículos de la Biblia. Entonces, no está enseñando eso. ¿Vale? Primero de Corintios 7 deja claro que no te puedes volver a casar. Bueno, ya tengo un vídeo sobre 1 de Corintios 7 y ahí lo detallo. Pero lo que quiero decir en este vídeo simplemente, la historia de la mujer samaritana, sí, podemos sacar una enseñanza sobre segundas nupcias, pero una enseñanza definitivamente clara, clarísima, de la que podemos sacar una doctrina, no, yo diría que no. Es decir, si lees todos los versículos sobre segundas nupcias que son claros, y los entiendes, muy bien. Luego vas a la historia de la mujer samaritana como complemento. Pero para decir que lo que dice Jesús y lo que dice Pablo en otros versículos está en contradicción con la historia de la mujer samaritana, no es posible. No es posible que en 1 de Corintios 7:39 dice Pablo que estás ligado a tu marido hasta que él muera, y que aquí diga, bueno, da igual, si te divorcias te puedes volver a casar porque la mujer samaritana lo hizo, así que no hay ningún problema. Eso no es lo que hay. Entonces, yo doy mi opinión sobre esta historia, y es que esta mujer pecó con hombres en general, tenía una vida de inmoralidad sexual y estuvo con hombres que no eran sus maridos. Ahora, no sé si se llegó a casar, no lo sé, pero eran hombres casados, eran maridos. Y ya está, o sea, en la ley de Moisés estaba permitido divorciarte y casarte, y esta mujer lo sabría. Entonces, bajo la ley de Moisés estaba permitido, pero ella se sintió mal, se arrepintió. Entonces, yo lo voy a dejar ahí, cada uno que extraiga lo que quiera, pero no hay ninguna doctrina clara que se pueda sacar de esta enseñanza sobre segundas nupcias. Y hasta aquí este vídeo. Muchas gracias.